Bien, vamos al agro, Santi. Sí, Vamos a saludar ahora a Paulina Lescano. Ella es ingeniera agrónoma, especialista en los mercados del agro. Está con nosotros siempre. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Buen año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que arranquen y tengan un buen año. gracias. ¿Cómo Bien, estás, muchas Paulina? gracias. Bueno, Javier Milei dividió al sector del agro con su programa económico, ¿no, Paulina? Hay como muchas opiniones divididas. El sector es muy amplio, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y de las promesas de campaña, ¿qué pasa ahora con esto? Sí, exacto. Como vos contás, como vos decís, Mariana, quizás esa es la palabra de división, ¿no? Porque cuando hablamos de campo, de agro, estamos hablando de muchos distintos participantes, ¿no? Y si tenemos en cuenta que en campaña una de las principales promesas era la eliminación en algún momento, ¿no? De los derechos de exportación, o por lo menos que se iba digamos, a tener una reducción gradual en el tiempo y demás, nunca estuvo en los pensamientos del agro de que iba a haber un aumento de derechos de exportación y que muchos productos y economías regionales que no pagaban derechos de exportación van a pagar, y encima un porcentaje que es muy alto, un 15%, principalmente en todo lo que son economías regionales o trigo, maíz y demás, pero que están alejados de las zonas del puerto, digamos, genera un cambio significativo. O sea que medio como que la sensación en este momento por ahí es como que el campo es el pato de la boda, ¿no? Una cosa así. ¿Cuándo cambió esto? Sí, claro, Claro, exactamente. por eso que sigue siendo. Claro, exactamente. Desde que hay registro, o por lo menos en los últimos 20 años, el campo o el agro en general ha pagado derechos de exportación. Entonces, quizás justamente uno de los mensajes era de que iba a ser un sector que se le iba a quitar de alguna manera la carga impositiva tan alta, especialmente con esto de los derechos de exportación. Y no solo eso no pasa, sino que se aumentó, porque Claro. ten en cuenta que maíz, trigo, que son quizás los cultivos más importantes, el aumento es de un 3%, que no es tan significativo, de nuevo, para todo lo que es la zona núcleo, pero sí es un montón para todas las economías que están alejadas de Claro. los puertos. Por ejemplo, los productores del NOA, del NEA, etcétera, es significativo. Y, por ejemplo, el aumento del 2% en los derechos de exportación para aceite y harina de soja también genera cierta división, porque las fábricas, digamos, las que son las encargadas de generar gran parte de las divisas que ingresan al país, también lo ven como una medida que es contraproducente para, digamos, transformar la soja en aceite de harina. Ahora, de alguna manera, Paulina, muchos creemos que puede haber otras soluciones, como por ejemplo que no se exporte de maíz, sino que primero se abastezca a nivel local y que todo lo que es soja se pueda exportar, porque no tiene un gran consumo interno. Exportes todo lo que quieras sin retenciones, claro, pero para hacer ese acuerdo tiene que intervenir el Estado y el Estado de alguna manera no quiere intervenir. Entonces, si el Estado no interviene, ¿por qué pone las retenciones? Hay como Sí, una incoherencia en la decisión política y económica que es difícil de entender. Porque a ustedes se les plantea que son libres de comercializar lo que quieren, claro, pero con retenciones. exactamente, esos derechos de exportación, y como vos dijiste, la soja, como soja se exporta muy poquito, pero casi el 90% de, digamos, de la soja que se produce en el país se transforma en aceite de harina, y Claro, eso se exporta. Como vos decís, ahora eso que se exportaba y generaba valor agregado porque se molía, se transformaba, todas esas fábricas tienen una gran cantidad de empleados, han hecho un montón de inversiones en el país, es como que pierden en cierta forma la competencia con los que exportan solamente la soja como grano. Entonces, en relación a lo que vos decís, es medio incongruente el mensaje de querer desarrollar todo el interior del país con estas medidas de poner cada vez más derechos de exportación y no sacarlos. En realidad es incoherente, digamos. De todas maneras, quizás los que siguen, digamos, apoyando esta situación, lo que están diciendo es que si durante todos estos años se tuvo derechos de exportación con un montón de restricciones y demás, es como que le dan la posibilidad al nuevo gobierno de que esto en algún momento lo modifique. Sería como apoyar que en algún momento las cosas van a cambiar cuando la economía se estabilice, ¿no? claro, bueno, apoyar para poder salir y de alguna manera
el campo en anteriores gobiernos no lo tomaba como apoyar para poder salir, sino confiscatorio. Digo, es difícil, ¿no? Porque ahí entonces tenemos que entender que el campo va a tener un sesgo, o tiene un sesgo, porque la pregunta es, cuando realmente se coseche la soja, que todavía falta, y realmente tengas un precio con un dólar atrasado, un dólar oficial atrasado y una retención, y tengas un dólar muy por encima, la brecha de los 1.000 pesos, y te vaya a quedar un dólar de 800 y pico, de 700, ¿por qué liquidarías? Sí, creo que quizás lo que vos comentás y que le pusiste digamos, el nombre de sesgo, de nuevo hay que tener, digamos, en cuenta esto, ¿no? Que el agro o el campo son un montón de jugadores. Entonces, de nuevo, ¿no? Hay gente que está a favor, alguien como vos dijiste, que de cierta forma tiene un sesgo porque antes le parecía mal y ahora no le parece mal. Y creo que el mensaje importante es lo que vos dijiste. Digamos, la mejora que tuvieron en el tipo de cambio especial exportador prácticamente ya está perdida, y ese aumento de los derechos de exportación hace que sus costos sean mayores. Entonces, creo que sí, que la decisión de vender o no vender en mayo, cuando recién se empiece a cosechar y demás, va a ser independiente de si hay un apoyo o no al Estado, ¿no? La realidad es que Claro. un productor agropecuario, si el número le da, va a ver en qué momento va a vender. Eso ahí, digamos, creo que no hay un apoyo explícito. Creo que el gran Así que problema, bueno. el gran problema, Paulina, de muchos argentinos es estar lejos del agro. Entender que simplemente pasa una máquina, planta y punto, cuando en realidad tenés que ver las condiciones del suelo, todo lo que tiene que ver con la Exacto. maleza, cuánto va creciendo la planta, si crece o no crece, si te cae una helada, si te cae lluvia, si no tenés lluvia, si tenés granizo, si tenés un Sí. isoca, si tenés plagas. Como una Hay multiplicidad de Sí, factores es que una de las influyen y se inversiones de conjugan. mayor riesgo, Claro. porque dependés de la naturaleza también. Totalmente, imagínate. Otra de las cosas Sí, perdón. que investigué mucho es que muchos productores plantan su propia semilla o su propio grano. No es que todo el tiempo están comprando nuevas semillas, sino que hacen parte de acopio de semillas para la nueva plantación. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. ¿Vos sabías? No. Usan su propia semilla. Sí, bueno, eso también ahora, digamos, vamos a entrar dentro de lo que se envió a la ley, la ley esta ómnibus, que tiene un montón de distintas regulaciones y demás nuevas. Ahí también se habla de una nueva ley de semillas que en cierta manera va a regular eso que vos estás comentando, ¿no? En donde, digamos, en el caso que se llegue a guardar esa semilla, tienen que pagar digamos, una adicional a la empresa que generó esa genética de esa semilla. Pero quería hacer un comentario en relación a lo que vos comentabas de que es una fábrica a cielo abierto. También tiene relación con las expectativas del gobierno de cuánta plata va a ingresar. O sea, es como que en todas las noticias estamos hablando que va a haber 10.000 millones de dólares más, que las divisas van a ser récord, etcétera. Y tiene relación con lo que vos dijiste. El 80% de todas esas divisas que estamos hablando en todos los medios y demás, están terminando de sembrarse. O sea, imagínate que Claro. estamos contando esos dólares cuando todavía ni siquiera se terminó de sembrar, y en el medio tiene que pasar todo lo que vos dijiste. O sea, tiene que pasar el verano, ver que el clima siga siendo bueno, que no haya piedra en algún momento, la cosecha. Entonces, sí, creo que es un sector que aporta muchísimo y que lamentablemente, creo que Mariana dijo que era el pato de la boda. O sea, sí, sigue aportando sin que se le dé la posibilidad de reinvertir, digamos, toda esa plata para seguir creciendo. Yo creo que más allá de que en algún momento la economía se estabilice y se empiecen a sacar todos esos derechos de exportación, realmente no es bueno para el país, porque seguimos estancados en todo lo que es producción, mientras que nuestros países, nuestros vecinos, el resto de los países, siguen generando más producción, más distintas producciones y exportando mucho más, y nos vamos quedando sin mercados. Así que creo que es un tema importantísimo a seguir bien de cerca. Es un punto importantísimo eso. En una economía saneada estoy de acuerdo que no haya retenciones. Ahora, y me pongo del lado del que siempre estuve, Paulina, me parece que en un momento donde la Argentina prácticamente paga las jubilaciones del mes anterior con lo que recauda, no puede prescindir del único ingreso fuerte que tiene este país, que son las retenciones agrarias.
Sí, sí. Sí, sí, coincido. Estamos en una estamos en una situación de crisis, ¿no? Entonces, es difícil en este momento pensar en sacar. Yo creo que lo que dividió, si querés, es que haya un aumento. Claro. Esa creo que es lo que desconcertó, ¿no? Porque en general Cuando venía prometiendo aparte todo lo contrario. claro, Es Un como... aumento claro, en aceite y en harinas, claro. Ese es el gran claro, problema. Justo lo que más yo, exportás. suponete, exacto, yo en el interior estoy muchísimo porque doy charlas de mercado con productores y demás, y la mayoría, o sea, todos sabíamos que no iba a haber una baja de derechos de exportación en los 2 primeros años, como vos estás mencionando, en una situación tan crítica de la economía del país. Pero no había, te puedo asegurar que no había nadie que pensara que iba a haber un Claro. aumento y que se le pusiera un 15% a las economías regionales. Las economías regionales son fundamentales para lo que vos comentabas, Santiago, que se desarrolle el resto del interior del país, no solamente en la zona núcleo. Y esas economías que en algunos casos tenían un 0% de derechos de exportación en el último tramo del gobierno anterior, o digamos un 4 o 5%, que ahora lo llevan a 15%, es un cambio drástico realmente Sí. en esas economías y puede generar que algunas empresas terminen despidiendo gente. Y digamos, el incremento que hay para el gobierno en divisas no es tan significativo. Estamos hablando que ese incremento de derechos de exportación que se cobran de más son quizás 1.000 millones o 1.500 millones de dólares más, ¿no? Para el gobierno no es una cantidad No, impresionante de Claro, ingresos, pero pero para... es muy lo compró en claro, 4 días, en una semana lo compra el Banco Central. No Claro, es un dinero claro. claro, representativo. y para las economías es muy malo para las economías Claro. regionales. Entonces, Y repercute en que cada ahí uno de los está el pueblos desconcierto. que Exactamente. viven de una economía Claro. regional, de la parte de la industria del vino, de un montón de industrias que tiene la Argentina hoy que se ven golpeadas por esta retención. Bueno, ojalá en Claro, algún momento eso creo. saneemos la economía. Claro. Por eso, creo que ese es el principal desconcierto que generaron este aumento de derechos, sabiendo que no se podían quitar, pero, digamos, generando un perjuicio muy grande en determinadas economías, cuando el beneficio para los ingresos del Estado tampoco son tan significativos. Claro. Bien, bien, Paulina, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a Gracias, ustedes. Hasta la Paulina. Feliz Que año. próxima, sigas bien. igualmente. Paulina Lescano, ingeniera agrónoma especialista en mercados del agro.